Le damos la gloria a Dios por este día especial en que el Señor nos va a presentar su palabra de poder, su palabra de gloria, su palabra de eternidad. Le damos la gloria al Señor también por los hermanos que nos están viendo en las diferentes ciudades de este país, Colombia, Suramérica, Centro y Norteamérica. Toda la gloria es para el Señor. Los hermanos que nos están viendo en sus casas, ahí se acomodan con sus Biblias, porque el Señor les va a hablar. El nombre de esta prédica, La santidad escucha la voz del Espíritu Santo, parte 1. Y yo quiero, hermano, que usted vaya inmediatamente a su Biblia, Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Lee conmigo. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Padre, yo te doy las gracias, Señor, por esta palabra de poder y autoridad, palabra de fuego. Gracias, Señor, porque es el alimento que para vida eterna es. Tú tienes cuidado de tu iglesia, Rey. Poderoso y glorioso eres, Señor. Reprendemos a Satanás, sus principados, potestades y gobernadores de tiniebla y toda criatura que se levante en contra del conocimiento de tu palabra. Te damos la gloria, la honra y el honor en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Para los que llegan tarde, la santidad escucha la voz del Espíritu Santo, parte 1. Hemos escuchado mucho sobre la morada del Espíritu Santo en el creyente. La palabra dice que somos templo del Espíritu Santo de Dios y que por tanto la iglesia es guiada por Él. Hoy quiero referirme a varias de las obras que hace el Espíritu Santo en nosotros los creyentes, en la iglesia. Pero quiero remitirme, hermano, exclusivamente a la labor del Espíritu Santo en los tiempos finales. Yo quiero que vayas conmigo al libro de Juan, capítulo 16, versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. En este pasaje, amados hermanos y hermanas, hay varios tiempos y quiero que prestes atención y hagas seguimiento de lo que te voy a afirmar. Hay varios tiempos o varias etapas que quiero describirte. 1. El Señor ha revelado a la iglesia de los inicios lo que necesitaban para ese tiempo, pero tenía otras cosas que decir. Sin embargo, Jesús le dice que en ese momento la iglesia no estaba en capacidad de sobrellevarlo. 2. El Señor les habla de que cuando llegara el Espíritu Santo, lo cual ocurrió en Pentecostés, y en ese tiempo después de la ascensión del Señor, el Espíritu Santo guiaría a la iglesia a toda verdad. Y ciertamente esto ocurrió porque fue dando mayor revelación, escucha bien, que quedó plasmada en los evangelios, aleluya, el libro de los Hechos y en todas las epístolas. 3. Pero el Señor habló del tiempo en que el Espíritu Santo anunciaría las cosas que habrán de venir. Y esto se cumplió con el libro de Apocalipsis. Libro que fue dejado escrito, hermano, escuche bien, principalmente para la iglesia del tiempo del fin, aleluya. Alabado sea el Señor. Hermano, quiero recordarte que el Espíritu Santo habla
Revela la verdad de la palabra de Dios, aleluya. Y cuando hablo de revelación en este tiempo, no me estoy refiriendo a nuevas revelaciones. No me estoy refiriendo a nuevos mensajes que no están en las Escrituras. Pues con el libro de Apocalipsis, escucha bien, se cerró el canon bíblico. Cuando el Espíritu Santo habla y revela, me refiero a cómo abre las Escrituras a la iglesia, mediante la iluminación del entendimiento, mediante el discernimiento, lo que Pablo llama el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Yo quiero que leamos Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El Espíritu Santo le da a la iglesia espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Señor, mediante la operación de alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Y con esta obra nos hace entender, nos hace saber cuál es la esperanza a la que nos ha llamado, la esperanza de vida eterna, y nos hace conocer la riqueza de la gloria de su herencia para nosotros, para la iglesia santa. También nos hace conocer la supereminente grandeza de su poder, el poder de su fuerza, la cual se manifestó en la resurrección, glorificación y ascensión al cielo de nuestro Señor Jesucristo. El espíritu de sabiduría y de revelación del Espíritu Santo nos guía a la verdad y nos da conocimiento de la gloria del Señor, de sus planes, hermano, hermana, de su herencia, de sus tiempos. El Hijo de Dios debe estar conectado permanentemente, diariamente con el Espíritu Santo, escucha, y solo así puede escuchar su voz y recibir la sabiduría y revelación para ser entendido en la voluntad de Dios, en el mover de Dios en su pueblo y en la tierra, conforme a su plan perfecto, porque Él tiene un plan maravilloso y perfecto. El Señor dijo en su palabra que el Espíritu Santo hablaría en los tiempos del fin y que la iglesia debería escuchar la voz del Espíritu. Y esta voz del Espíritu Santo no es una nueva voz, no está dando un mensaje nuevo. Escucha bien, la voz del Espíritu Santo quedó plasmada en las Escrituras. Oye bien, mi hermano, el Señor dejó especificado que diría el Espíritu Santo. Aleluya. Cuando llegara el tiempo del fin. Y aquí surgen varias preguntas. Uno, ¿hablaría el Espíritu Santo en los tiempos del fin con el objetivo de que la iglesia pudiera escuchar su voz, su mensaje? Dos, ¿qué está diciendo el Espíritu Santo al final de los tiempos? Tres, ¿está la iglesia escuchando la voz del Espíritu Santo al final de los tiempos? Empecemos por la primera pregunta. Uno, ¿hablaría el Espíritu Santo en los tiempos del fin con el objetivo de que la iglesia escuchara su voz, su mensaje? La respuesta contundente es un sí. La Biblia enseña que el Espíritu Santo hablaría en los tiempos del fin con el objetivo de que la iglesia escuchara. Esto se corrobora en el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo para el tiempo del fin. La prueba de que el Espíritu Santo hablaría a la iglesia en los tiempos del fin son los 7 mensajes, escucha, a las iglesias.
¿para qué entonces el Señor se tomó la molestia de dejar estos 7 mensajes? ¿Para qué la iglesia, hermano, hiciera caso omiso? ¿Para que no entendiera por qué la tomaría como ladrón en la noche en el arrebatamiento? Por supuesto que no. El objetivo del Señor era y es hacerle entender a la iglesia el tiempo que está viviendo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Hermano, esto se comprueba en cómo 7 veces en los mensajes a las iglesias dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Leamos todos los versículos donde dice esto, hermano, para que a usted no le quede duda de lo que estoy diciendo en esta prédica. Mira cómo dice Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y no te vayas de Apocalipsis. Ahí mismo en Apocalipsis 2:11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y en Apocalipsis 2:29, 3:6 y 3:22 se repite: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La pregunta aquí es, cuando el Señor reitera, el que tiene oído, ¿qué quiere manifestar? Ciertamente no se está refiriendo al oído físico, sino al espiritual. Y quiero afirmar lo siguiente, toma nota. El que tiene el oído sordo no puede escuchar la voz del Espíritu. Y la pregunta es, ¿qué ensordece el oído espiritual? Lo que ensordece el oído es no escuchar la palabra de Dios cuando hay palabra de hombre. El oído se empieza a ensordecerse porque se deja de escuchar la voz de Dios para escuchar la voz del hombre. Y cuando no se escucha la palabra, que es la voz de Dios, entonces no hay fe genuina. Y sin fe no se puede oír la voz del Espíritu. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo quiero que vayas conmigo al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Búscalo y léelo conmigo, por favor. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermano y hermana, cuando se ha perdido la fe en las cosas eternas, en los bienes venideros, en el reino eterno, en la herencia eterna, el oído se ensordece, se engrosa y rechaza la palabra. La voz de Dios, hermano, se deja de tener oído para oír lo que el Espíritu Santo dice, lo que Dios quiere decirle a las iglesias mediante su palabra escrita. En estos tiempos del fin, la iglesia está sorda, está sufriendo de sordera espiritual. Yo quiero que me sigas. Como los fariseos, los saduceos y demás religiosos de la época de la primera venida de Cristo. La iglesia está con los oídos engrosados y no puede oír la voz del Espíritu porque ha puesto todos sus anhelos, deseos, planes, intereses en esta tierra y ha perdido la perspectiva eterna. La iglesia se ha vuelto tarda para oír y la palabra le parece difícil, como le ocurrió a la iglesia de los hebreos, a la cual exhortó fuertemente el Señor. Y en esta carta es que encontramos las fuertes advertencias contra la apostasía, contra no oír la voz de Dios, contra apartarse del Dios vivo, contra pisotear la sangre de Cristo, tenerla por inmunda y afrentar al Espíritu Santo. En esta carta a los hebreos amados y amadas, es que el Señor habla de la fe en lo porvenir. Yo quiero que subrayes en lo porvenir.
en la ciudad celestial. El Señor habla muchas advertencias de mantenerse en la palabra, en la fe, en los ojos puestos en Jesús. Habla de su venida por la iglesia y advierte de no retroceder porque no agradará al alma del Señor. La iglesia en este tiempo no está escuchando la voz del Espíritu Santo porque no tiene oídos para escucharla. No tiene oídos porque la iglesia está escuchando a espíritus engañadores. Yo quiero que vayas conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 2 al 4. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Este tiempo del que habló el apóstol Pablo, escucha, ya ha llegado, hermano, y es señal de los tiempos del fin. Miren cómo el versículo 3 explica una de las razones por las cuales, hermano, la iglesia no está escuchando la voz del Espíritu. Y es porque no está sufriendo la sana doctrina. Toma nota de eso, hermano. No la está oyendo, no la está predicando, no la está padeciendo, porque la sana doctrina desencadena persecuciones, escucha bien, padecimientos, sufrimientos. La iglesia prefiere la comodidad, los reconocimientos de la sociedad, de los políticos, de los gobernantes, prefiere la gloria de hombres. Porque todas esas cosas están dentro del yoísmo y producen comodidad, complacencia en estos hombres amadores de sí mismos. Los muchos maestros, los montones de maestros que engrupan a grandes cantidades de gente, están apartando de la verdad del oído de la iglesia para que deje de escuchar la voz del Espíritu y escuche a los espíritus engañadores. Otra causa por la cual la iglesia no está escuchando la voz del Espíritu Santo en este tiempo del fin, hermano, hermana, es porque no ha sido diligente en guardar lo que escuchó desde el principio. Alabado sea el Señor. Ha descuidado la palabra del Señor y la ha cambiado. Mira cómo dice Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Alabado sea el Señor. Hermano, por dejar de ser diligentes en guardar lo que le fue enseñado, la palabra pura, diáfana, cristalina, que es la iglesia, es que la iglesia ha descuidado, hermano, esta salvación tan grande. Poderoso eres, Señor, poderoso eres. Hermano, en la siguiente prédica seguiremos el tema y resolveremos las otras dos preguntas. Te las voy a recordar. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo al final de los tiempos? Y la tercera, ¿está la iglesia escuchando la voz del Espíritu Santo al final de los tiempos? Oh, hermano, guarda tu corazón, guarda tu mente, guarda tu espíritu, hermano, porque estamos en los tiempos del fin. Y lo que ya tú has escuchado, la palabra firme, la que produce una fe dura, yo quiero que la guardes, que tú te mantengas, que no te muevas ni a izquierda ni a derecha, y que la firmeza del Espíritu Santo, que es el que trabaja en ti, que te reargulle cada día de pecado, de juicio, de justicia, esté
trabajando siempre en ti, y de seguro que lo está haciendo, porque tú has escuchado lo que el Señor ha dejado escrito, porque no es palabra de hombre, sino palabra de Dios, que es palabras de sabiduría, palabra para vida eterna. Y los bienes venideros, hermano, están próximos a que la iglesia los reciba. Así pues que yo te insto a que tú guardes tu corazón para el Señor y estés con equipaje ligero, porque pronto, pronto sonará la trompeta. Alabado sea el Señor. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Oh, gracias, Señor. Gracias, Rey, por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.